Los amigos son muy chéveres. Hoy les voy a presentar los enlaces químicos. Soy del Instituto San Juan de la Bollas, del grado octavo, y vengo a presentarle a la profesora Lina Marcela. Bueno, la tabla del contenido, que en primer lugar tenemos que es un enlace químico, en segundo lugar que es la notación de Lewis, en tercer lugar cómo se produce un enlace químico y qué tipo de enlaces químicos hay, y cuarto, cómo se realiza la notación de Lewis y las reglas de la notación de Lewis. En el primer tema tenemos los enlaces químicos. ¿Qué es un enlace químico? La combinación de átomos para formar compuestos químicos y darle estabilidad al producto. También es un proceso químico generado por interacción entre átomos y moléculas. Cuando se produce un enlace químico, la estructura y características de los átomos no cambian. Solo existe un compuesto de electrones. Esto significa que al formarse el enlace químico del agua, como el H2O, sus elementos oxígeno e hidrógeno siguen siendo los mismos. El segundo punto es la notación de Lewis. Bueno, ¿qué es la notación de Lewis? Este también es llamado como gráfica de puntos y rayas, diagrama de valencia, diagrama de Lewis o reglas de octeto. En las estructuras de Lewis se arreglan los átomos de manera que tengan una configuración de gases nobles. 8 electrones para los elementos del segundo periodo de la tabla periódica, especialmente para los pertenecientes a los grupos principales, y un par de electrones para el hidrógeno. Es cómo se producen los enlaces químicos. Bueno, ¿cómo se produce un enlace químico? Los átomos pueden compartir o dar electrones de su capa más externa, o sea, su último órbita, y para unirse y crear una nueva sustancia. Los átomos completan sus cargas eléctricas por medio de intercambios de los electrones. Ceden, aceptan o comparten tales partículas para lograr una configuración electrónica estable que implica menos consumo de energía. Otro punto principal del tercer punto, que es cómo se produce un enlace químico. ¿Cómo se produce un enlace químico? La explicación es según el tipo de los átomos enlazados con sus propias características y mecanismos en un enlace químico. Voy a decir los tipos. ¿Cómo se produce un enlace químico? Primero tenemos el covalente. Este ocurre cuando los átomos no metálicos comparten electrones. En este tipo de enlaces, los electrones se mueven entre los átomos, dando origen a los enlaces covalentes, los covalentes polares, cuando comparten electrones de forma no equivalente. Cuando se distribuyen equivalentemente la cantidad de electrones. Por ejemplo, el agua, que es H2O, formada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y cuyo enlace viene dado porque cada átomo de hidrógeno comparte un átomo de oxígeno. En segundo lugar tenemos los iónicos. Ocurre cuando existe una unión de átomos metálicos y no metálicos, transfiriéndose una carga de electrones entre ellos. Cuando el resultado se forma iones cargados tanto negativas, que son aniones, como positivamente, que son cationes, y se generan una atracción entre sus cargas. Por ejemplo, el cloro
el cloruro de sodio, perdón, que es el Na y Cl, que combina un átomo de cloro y uno de sodio. Mientras el primero tiene 7 electrones, el segundo tiene uno solo. A la hora de formar el enlace iónico, el sodio cede su electrón al cloro y así se cumple la ley. El tercero es el metálico, que son aquellos que se forman entre átomos de metales cuyos núcleos atómicos se reúnen y están rodeados por sus electrones, como una nube. Es un tipo de enlace fuerte que se distribuye de manera de red. Estos los elementos metálicos puros están conformados por enlaces metálicos, o sea, oro que es AU, hierro que es Fe y aluminio que es AI y otros más. El cuarto punto es cómo se realizan las notaciones de Lewis. Para representar átomos, la notación de Lewis indica que debemos mostrar el número de electrones de valencia de manera explícita, rodeando al símbolo del elemento. En este caso, el hidrógeno presenta un solo electrón de valencia, mientras que el carbono tiene 4. Por eso aquí vemos que el H, que es hidrógeno, tiene un puntico que nos representa el número, y la C, que es carbono, tiene 4, que también nos representa el número de electrones que tiene. En la tabla periódica podemos ver que el hidrógeno está de primero, o sea, 1, entonces 1 de hidrógeno, y pues el carbono está en el cuarto, pues tiene 4, así mismo como el número en la tabla periódica, así de mismo número tiene pues los electrones. El paso siguiente, que es otro punto, que es las reglas de la notación de Lewis. Reglas para la notación de Lewis. En primer lugar, contar los átomos de valencia de todos los átomos de las moléculas, así como en la tabla periódica. 2. Debemos elegir el átomo central buscando al que sea menos electronegativo. La excepción a esta regla es el hidrógeno, ya que este solo puede tener, tiene solo un átomo. 3. Dibujar al átomo central con sus electrones de valencia alrededor, tomar en cuenta la carga. En el caso de tratarse de unión. 5. Contar el número de electrones alrededor de cada átomo. Estos deben cumplir las reglas del octeto. Quiere decir que este debe tener 8 electrones de valencia rodeándolo. Esta regla no aplica para el hidrógeno, litio y berilio, los que deben estar rodeados por 2 electrones. Regla del dueto. 6. No siempre se puede cumplir estas reglas con enlaces simples. En estos casos que se van agregando enlaces dobles o triples a las moléculas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. En primer lugar se escoge un átomo central, cogiendo el nitrógeno desde el grupo 5 de la tabla periódica y el flúor, que es el 8 de la tabla periódica.
Bueno, en el nitrógeno es menor electronegativamente que el flúor, por lo que se considera como átomo central. En segundo lugar, encontramos los elementos de valencia. El nitrógeno se encuentra en el grupo 5, como dije, por lo que tiene 5 electrones. El flúor pertenece al grupo el grupo 7 y entonces tiene 7 electrones de valencia. Aquí. En tercer lugar, dibujar el nitrógeno en el centro de la molécula a los átomos de flúor en su alrededor y unimos los electrones de cada átomo. Debe que tener 8 electrones alrededor. Por eso ponemos, por ejemplo, el flúor. Aquí ponemos 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Y esto lo unimos con el nitrógeno, que este solo le vamos a poner 2 electrones y esto da 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8 electrones de valencia para el flúor, así que está nivelado. Unimos otro flúor y le ponemos las mismas 6 electrones, así 4, 5 y 6. Así igualmente está nivelado y falta un flúor para que todo esto esté balanceado. Entonces, listo. Ahí estaría todo y la bibliografía. Muchas gracias.